Damos gracias a Dios porque nos permite estar este tiempo con Rubí Barocio. Gracias por aceptar esta entrevista. Y queremos hoy presentar para todos ustedes el libro de nuestra querida Rubí, Inicios de los Bautistas en México, una mirada desde la vida y legado de Teófilo Barocio. Es un gusto poder estar contigo y poder platicar en esta tarde. Y queremos comenzar un poco para que nos platiques cómo surge la idea de hacer este libro. ¿Cómo surge la idea de recopilar toda esta información que tú has hecho una labor histórica realmente, porque es muchísima información, abarcas más de 100 años y queremos que nos cuentes un poco qué es para ti este libro? Gracias, hermano, es un placer estar con ustedes. Gracias, Elita, gracias, hermana Laurita, por estar aquí en esta mañana con nosotros. Bueno, de verdad, quisiera comentarles cómo fue este proceso de recopilación de toda esta información para poder escribir este libro. Como ustedes sabrán, las iglesias bautistas son independientes cada una de otra y por lo tanto los archivos están guardados de diferente manera. Al momento de tener la oportunidad de iniciar un proyecto de maestría en la Universidad Iberoamericana, me surgió la idea de poder escribir sobre nosotros los bautistas a través de la información que yo ya tenía guardada por cuestiones de familia. Desde muy pequeña escuché acerca de las aventuras de don Teófilo en las comidas familiares, al visitar a la abuela. Nosotros teníamos siempre alguna anécdota, alguna historia, alguna aventura de don Teófilo, y a mí me encantaba ver un cuadro que se encontraba en la habitación de mis abuelos. De tal manera que fui guardando en mi corazón, en mi mente, toda esta gran historia de nosotros, de los bautistas. En una semana que tuvimos de la Biblia en la iglesia a la que yo asisto, a la iglesia bautista Shalom, ahí fue donde el pastor me preguntó si podíamos poner una exposición de Biblias. Empecé a buscar esta información, empecé a buscar las Biblias y me encontré o reencontré con fotografías, cartas, diarios, de tal manera que dije, bueno, teniendo toda ya esta información, puedo aplicarla para un estudio, digamos, de investigación histórica. Y así fue. El proyecto lo presenté a la universidad, fue aceptado como tal y de esta manera empecé a utilizar todo este material, estas fuentes primarias, como decimos los historiadores, para poder trabajar sobre este tema. A partir de este momento fue que también empecé a formar una especie o a conformar una especie de rompecabezas, buscando en los archivos de la Convención Nacional Bautista, buscando en los archivos de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, y sí logré encontrar, pero también hay otros espacios sorprendentemente donde podemos encontrar este tipo de documentos. La revista La Luz, la encontré algunos de sus números, sobre todo de 1908 a 1910, en la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, fueron meses, digamos, años de búsqueda en diferentes archivos, con las familias que también me fueron entregando documentos. Hubo personas desde el extranjero que a través de correo electrónico, escaneando los documentos, pude tener acceso a libros, primeras páginas de las Biblias antiguas. Ha sido o fue más bien una labor muy larga, muy tediosa a veces, pero muy hermosa. De tal manera que pude llegar a tener documentos desde 1860 hasta 1912, que es el tiempo que abarca esta investigación. Don Teófilo va a vivir en tiempos del final, más bien a finales de la intervención francesa, al momento en que los ejércitos de Maximiliano en 1867 van saliendo de nuestro país. Ese es el momento del nacimiento de don Teófilo, y él muere en 1912. Él abarca todo lo que nosotros conocemos como el Porfiriato. Qué interesante, mi querida Rubí, pero una de las cosas que vas mencionando es toda esta compilación que haces de documentos. Entonces, ¿a qué reto te enfrentas tú de poder decir, voy a abarcar todo este tiempo, tengo que buscar toda la información sobre Teófilo Barocio,
pero también voy a enriquecer para saber cómo es que los bautistas empiezan en México y cómo es que llegan a México y cómo es que empiezan a predicar la palabra. Entonces, ¿a qué te enfrentas tú en medio de toda esta recopilación de información? Bueno, sí fue enfrentarnos primero a la, a la pérdida de documentación. Muchos de estos papeles ya no se encuentran en físico, pero sí se pueden encontrar a través de escritos de otros pastores, de otros misioneros, como en el caso de Alejandro Treviño Ojeda. Con su libro él me dio pistas para poder encontrar muchos libros, muchos documentos. Otros no están, él los menciona, pero no los tenemos ya en físico, desgraciadamente, porque en las iglesias, no solamente por cuestiones de limpieza en los archivos, de espacio, muchas veces los templos no tienen un espacio adecuado para conservar los documentos y en ocasiones han sido utilizados como papel de desecho. En otros momentos los han sacado en cajas a la intemperie para utilizar los espacios donde se encontraban estas colecciones y lamentablemente no se les ha dado el valor que tienen, un valor histórico, un valor como denominación y no solamente para nosotros como bautistas, sino como para los mexicanos. Realmente las denominaciones bautistas históricas forman parte de la historia religiosa del país a partir de finales del siglo XIX. Y que me imagino que mucho de ese material que te necesitas está en las familias, más que en las mismas iglesias. Exactamente, esto es muy importante. Por eso en la Convención Nacional Bautista de México hemos tenido una campaña de recopilación, una campaña de rescate de los archivos familiares. Muchas familias conservan aún diarios, fotografías, las Biblias, boletines, es decir, las revistas. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar las revistas de La Luz a partir de los años 50, 60, 70, que son las que todavía existen, hay más, se tienen más a la mano, se van a dar cuenta de que a través de estas revistas podemos conocer la historia de nuestra denominación, cómo actuaban y cómo respondían los bautistas ante ciertas actividades, ante ciertos hechos en la vida cotidiana. Por ejemplo, se menciona en estas revistas, en las antiguas, se menciona cómo se compraban las Biblias, quiénes las compraban. En realidad las Biblias las compraban primero las mujeres para llevarlas a casa y el hombre era el que compartía al momento de la cena o de la comida la Biblia. La Biblia va a ser este elemento que vamos a ver a lo largo de este libro y a lo largo de las investigaciones, que va a ser el centro de lectura. La gente quería conocer, inclusive había hombres mayores que compraban la Biblia y en el caso de Thomas Westrup, él les preguntaba, bueno, ¿y para qué la quieres si no sabes leer? Y entonces les decía, lo que pasa es que mi hijo sí sabe leer y quiero que me la lea. Entonces siempre ha habido un interés, siempre ha habido un sentimiento por parte de la gente de curiosidad, de conocer la Biblia. Entonces a través de la Biblia es que los primeros misioneros y los primeros conversos se acercaron, al Señor a través de la Biblia. Entonces, estas colecciones familiares son muy importantes. Mencionábamos que en los templos muchas veces se ha desechado este material pensando que no es importante, pero no solamente ha sido este factor, sino también la naturaleza. En muchas iglesias que se encuentran cerca de los ríos, como en el caso de Montemorelos, el río Las Tormentas, Gilberto, en los años 90 en el estado de Nuevo León, se llevó muchísimos de los archivos, las iglesias se inundaron, las casas se inundaron y ahí es a donde se pierde esta información. Hay una gran pérdida de documentos, pero afortunadamente también las familias los han conservado, los han guardado en sus bibliotecas, en sus archivos, y entonces por eso es esta invitación a que estos documentos no se desechen, sino se conserven. Qué interesante todo esto. Y conociendo un poco más de tu libro,
buscando en las páginas encontramos datos muy, muy interesantes que nos hablan precisamente de cómo comienza los misioneros bautistas a llegar a México y cómo empiezan a predicar la palabra. Entonces, nos gustaría que nos platicaras brevemente cómo es que llegan realmente, quién es el primer misionero que llega y dice, empezamos la obra bautista. Bueno, históricamente hay algunos rastros de que hubo misioneros en México a partir de 1847 con la guerra con Estados Unidos. Algunos de misioneros llegaron, los americanos por supuesto que traían también su fe, traían sus creencias, pero no había la libertad porque la ley no lo permitía. La única ley de la Constitución de 1812 y las constituciones de 1824 especificaban claramente que la religión católica era la única religión que se podía profesar en el país. De tal manera que si algún misionero llegó a pisar territorio mexicano antes de 1860, no tenía las condiciones, digamos, para poder predicar la palabra. Va a ser hasta 1861 con la ley de libertad de cultos que promulga el presidente Benito Juárez, con la cual los misioneros que ya rondaban los territorios de Texas, Nuevo México, logran entrar, y del primero que tenemos noticia, al menos en documentos, va a ser Santiago Jique. Hay por ahí algunos libros o algunas Biblias que no he encontrado y que probablemente alguien tuviera en sus manos, en las cuales se menciona que él llegó en 1855, pero no hay realmente una fuente que lo compruebe, es más bien como una, digamos, historia oral de tradición. Para 1862, Santiago Jique, que viene huyendo de la guerra de secesión norteamericana, cruza la frontera. En aquel tiempo las fronteras pues no estaban tan delimitadas como en la actualidad, entonces era mucho más fácil para los extranjeros pasar de un lado a otro. Imagínense, en 1862 acababa de pasar una guerra de reforma, iniciaba una intervención francesa en México, entonces era un ambiente de verdad de conmoción, un ambiente de desorden, un ambiente de guerra, en el cual, pues como mencionaba, los extranjeros podían pasar de un lado a otro, de tal manera que Jique llega al puerto de Tampico. Él se establece ahí. Pero ya había, digamos, un grupo de extranjeros, unos americanos, otros ingleses, como Thomas Westrup, como John Butler, que vivían en Monterrey. Entre ellos conversaban sobre la Biblia. Todavía no había esta conciencia de compartir el Evangelio. Más bien entre ellos, los extranjeros, se reunían para leer la Biblia, para compartirla, para conversar. Y cuando se enteran de que hay un misionero ya que está predicando en Tampico, lo invitan para que vaya a la ciudad de Monterrey. Ahí Jique, que hablaba inglés, pues se reúne con ellos y empiezan entonces a compartir en estos lugares alrededor de Monterrey, que van a ser pequeñas poblaciones: Montemorelos, Cadereyta, Linares, Santa Rosa. Y ahí es a donde ellos empiezan a compartir. ¿Cómo lo hacían? Llevando Biblias. Las Biblias que ellos llevaban eran Biblias ya en español, traducidas al español, editadas en Nueva York. Y esto es muy interesante. Los curas católicos y la gente que no estaba de acuerdo con que se estuviera compartiendo una nueva forma de creer, prohibían a la gente que leyeran libros que tuvieran el sello de Nueva York. Entonces, ellos van a empezar a trabajar, a compartir, pero de verdad es impresionante el valor con lo que lo hacían, de verdad la convicción con lo que lo hacían. Ellos iban a caballo, a pie, de pueblo en pueblo, compartiendo el Evangelio. Es realmente muy interesante y podemos platicar mucho tiempo sobre esto, ¿no? Porque son muchísimos datos. Pero nos gustaría saber, y lo has mencionado hace un momento, ellos comenzaron
predicando la palabra, compartiéndola entre ellos mismos y sumándole para poder regalarlas, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué se enfrentaban en ese momento? En un pueblo donde por ley eran católicos. Ya por decisión, por ley, ¿no? Entonces, ¿a qué se enfrentaban estos bautistas en esos inicios? Claro, es muy interesante mencionar que en este tiempo en nuestro país había un descontento contra el actuar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había participado por muchos años después de la independencia en cuestiones políticas y había dos partidos políticos en México, el conservador, que estaba precisamente formado por la Iglesia Católica y los aristócratas, y el liberal, en el cual estaban los intelectuales, profesores, políticos que tenían otra visión. Los liberales lo que querían era que el país fuera moderno, a través de un cambio profundo en el país. Y los conservadores querían que se mantuviera los privilegios de la Iglesia Católica. Por supuesto, cuando estos hombres llegan a estas poblaciones, se van a enfrentar primero principalmente a los curas, a los párrocos, que se veían amenazados con la llegada de estos extranjeros que además estaban hablando de la Biblia y que además estaban compartiendo una relación directa de Dios con los hombres. Entonces, el primer enfrentamiento era generalmente con los curas de los pueblos y posteriormente con los católicos que apoyaban y soportaban al cura. Estas persecuciones van a ser desde el inicio ponerles multas, encarcelarlos, sacarlos de sus casas, porque los sentían como una amenaza. Pero la reacción que va a haber por parte de los misioneros va a ser una reacción muy interesante. Ellos van a enfrentar directamente a los curas en cuanto a cuestiones teológicas, en cuanto a cuestiones de tipo, digamos, de tradiciones, y se menciona en una de nuestras, de los libros que tuve como fuente, que es un escrito del hermano Alejandro Treviño. Él menciona que llegaron al pueblo algunos misioneros, se encuentran con una procesión de frente, y entonces ellos los encaran y les dicen que en la Biblia menciona que no debe uno de hincarse ni de adorar a las imágenes. Imagínense qué momento. El pueblo viniendo en una procesión y 3 misioneros diciéndoles que en la Biblia eso no estaba bien. Entonces, esos van a ser esos momentos, digamos ahorita, increíbles, en los cuales ellos van a poner primero su fe, primero sus convicciones, y se van a enfrentar directamente. Casi en todos los pueblos a los que llegaban va a haber un debate, va a haber un enfrentamiento, va a haber un cuestionamiento. Pero como ya existía este ambiente, digamos, de cuestionamiento hacia el actuar de la Iglesia Católica, pues mucha gente estaba abierta para recibir una nueva forma de creer y para recibir sobre todo el mensaje directo de la Biblia. Sigue siendo bastante interesante todo esto y nos gustaría hoy que nos platiques en este momento sobre el personaje central de este libro, que es don Teófilo Barocio, uno de los primeros pastores mexicanos, ¿no?, en ese tiempo, que empieza con toda esta parte de los bautistas en México. Brevemente cuéntanos quién es Teófilo Barocio. Bueno, Teófilo Barocio va a nacer en 1867, justo al momento de la salida de los ejércitos franceses. Él ya nace en un hogar cristiano, sus padres ya se habían convertido al evangelio, habían sido encarcelados, apedreados y multados por esto. Él ya nace en un hogar cristiano y lo interesante es que él va a estar rodeado desde su niñez de los grandes misioneros de aquel tiempo, de Tomás Westrup, de Fernando Uriegas, de los Sierra, en fin, él va a vivir ya en un ambiente en el cual se está construyendo una tradición bautista.
no existía nada. Ellos son los que van a empezar a crear todo lo que son, qué es una escuela bíblica, qué es un culto en español, cómo se trabajaba y se adoraba y se congregaban en las iglesias. Don Teófilo va a ser, un ejemplo de todos estos hombres y mujeres que reciben el Evangelio a través de sus familias y que ellos van a ir enfrentándose a un mundo que está abriéndose también a otra forma de creer. El gobierno de Porfirio Díaz, a través de su política, permite que las primeras iglesias evangélicas o protestantes se puedan desarrollar. Y es aquí en este ambiente en el cual se va a desarrollar don Teófilo. Don Teófilo no va a un seminario, sino que él va a tener como maestros a estos primeros misioneros. Él va a vivir en Montemorelos, va a empezar a predicar desde joven. Se le va a encargar la escuela dominical, después se le van a encargar los cultos de oración y finalmente, por cuestiones, van a ser como algunos factores externos. Don Teófilo sale de Montemorelos y viene a vivir a la Ciudad de México. Él va a ser invitado por la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, porque en aquel tiempo la iglesia de la Ciudad de México estaba pasando por tiempos bastante complicados. Los pastores mexicanos, unos habían muerto, otros habían ido a otros campos a misionar. Los hermanos americanos estaban bastante tristes y decaídos porque la iglesia estaba no en su mejor momento. Y entonces Tomás Westrup viene a la Ciudad de México, se da cuenta de cómo está la situación y los hermanos de la iglesia le piden que traiga a un pastor mexicano. Entonces él invita al joven Teófilo Barocio, que tiene 22 años, él llega a la Ciudad de México, comienza como editor de la revista de La Luz, empieza como misionero y posteriormente, en 1888, es cuando él llega. Posteriormente va a ser ordenado pastor y él se convierte en el primer pastor mexicano de la iglesia de la Ciudad de México. Él organiza misiones alrededor de la ciudad en lugares tan complicados como el Ajusco, como la Villa de Guadalupe, donde pues van a ser campos donde el catolicismo era muy fuerte. Don Teófilo habla inglés, habla español y esto le va a permitir convertirse en traductor, editor de la revista, traductor de libros que permitían o que enseñaban a los nuevos conversos. Él va a ser invitado para estar en la iglesia de San Luis Potosí. Esto es muy importante, los pastores eran itinerantes. Era tan grande el campo de trabajo que los pastores constantemente iban cambiando de iglesia. Don Teófilo sale de la Ciudad de México, va a San Luis Potosí y ahí recibe la invitación para ser el primer pastor mexicano en salir al extranjero. La isla de Cuba va a ser su destino y él va a trabajar en la ciudad de Santiago de Cuba. Ahí, a través de la lectura en el libro, ustedes se van a dar cuenta de todas las aventuras que él tiene, de la forma en la que él va a compartir el Evangelio en una isla como la isla de Cuba. Finalmente, él regresa a la Ciudad de México en 1905, cuando ya se estableció la Convención Nacional, la primera reunión de la Convención Nacional Bautista de México, y él, junto con otro grupo de pastores mexicanos, empiezan a trabajar con los indios en el área de Michoacán, comienzan también a escribir una concordancia que va a funcionar para toda España y Latinoamérica, y él va a ser de los que va conformando estas instituciones bautistas. Don Teófilo se convierte en parte de la Alianza Evangélica. Esta Alianza Evangélica es la unión entre los
metodistas, presbiterianos, bautistas y episcopales o anglicanos, que todos trabajaban en conjunto en la Ciudad de México para compartir el Evangelio. Y los últimos años de don Teófilo van a ser años muy fructíferos. Él va a ser traductor, editor, va a traducir himnos, es decir, su trabajo va a ser muy importante, muy fuerte, pero no solamente el de él, sino en conjunto con otros pastores bautistas en aquel tiempo. En 1911 hay una epidemia en la Ciudad de México de tifus, precisamente, y pues la población se va a ver afectada por esto. Don Teófilo no por eso deja de trabajar, él viaja a la misión de la Jusco a caballo y ahí va a ser contagiado. Los primeros meses del año de enero, en enero de 1912, él cumple 45 años y también pues va a regresar a la iglesia, pero él ya está enfermo. En ese momento, el presidente en aquel tiempo era ya Francisco I. Madero, invita a los pastores evangélicos a que vayan a visitarlo y ellos le llevan una Biblia. Este va a ser el último acto público de don Teófilo, asistir junto con los hermanos metodistas, presbiterianos y la directora precisamente de la Sociedad Bíblica en México, asisten a esta reunión con el presidente Madero, pues invitándolo a que leyera la Biblia. Y Madero les dice que él está muy de acuerdo con el trabajo que han hecho los protestantes en México. Un mes después muere don Teófilo, siendo pues realmente un hombre bastante joven, todavía con muchos proyectos y trabajo, pero su trabajo no va a ser en vano, sino que va a ser retomado por otros pastores y pues el trabajo bautista va a continuar. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de cómo nosotros los bautistas hemos impactado en esta sociedad mexicana. ¿Qué le sumamos al pueblo de México como bautistas? Es muy interesante el trabajo que los bautistas comenzaron a hacer en estos finales del siglo XIX, cómo continúa en el siglo XX y el impacto que podemos tener ahora en la sociedad mexicana. Bueno, definitivamente los bautistas van a impactar en varios aspectos. En el área educativa, los colegios bautistas llegaron a ser reconocidos como los mejores colegios de México. Inclusive los hijos de los gobernadores, de la aristocracia mexicana, asistían a estos colegios para recibir una alta educación. Las escuelas de enfermería, los hospitales también van a ser reconocidos como instituciones no solamente donde se daba una atención médica, sino donde también se compartía la palabra y la gente podía recibir no solamente sanación física, sino también espiritual. En el aspecto, digamos, político, los bautistas han participado de manera activa, inclusive durante la Revolución. Los mexicanos participaron activamente en la Cruz Roja, participaron en la, digamos, escritura y redacción de la Constitución de 1917. Cabe mencionar que la secretaria de don Venustiano Carranza pertenecía a la primera Iglesia Bautista de México, era la secretaria de la iglesia y al mismo tiempo era la secretaria de don Venustiano Carranza. Va a haber hombres y mujeres que van a participar activamente en el aspecto educativo en los años 20 y 30 y los colegios bautistas fueron reconocidos inclusive hasta los años 60. Entonces, la participación social también de los bautistas en campañas, digamos, que se llaman campañas de temperancia. El pueblo mexicano, en realidad, desde tiempos lejanos, ha tenido el problema del alcoholismo, el problema del tabaquismo, y los bautistas vienen a sumar al proyecto de Porfirio Díaz, que eran proyectos que se llamaban campañas de temperancia, es decir, una lucha fuerte en contra del alcohol y en contra del tabaco.
de tal manera que estas campañas no solamente van a lanzarse a finales del siglo XIX, sino continúan todavía en lucha y en búsqueda del bienestar del pueblo mexicano. Y seguimos siendo de impacto. Y en este impacto, finalmente, ¿qué nos podrías compartir? ¿Cómo a raíz del testimonio de Teófilo Barocio, hoy la familia Barocio puede seguir siendo de impacto para los bautistas y hoy en día cuál es el papel que ellos desarrollan? Bueno, es muy interesante las redes familiares que se fueron formando, que se fueron conformando desde finales del siglo XIX. Es muy interesante mencionar que al momento de que las familias se convertían al evangelio, no cualquiera se quería casar con un protestante, al contrario, eran desechados de sus familias, muchas veces salían de mala manera de sus casas. Entonces, las familias se van a ir uniendo de tal manera que van formando estas redes familiares, no solamente en cuestiones familiares, sino en cuestiones económicas, políticas y sociales. La familia Barocio, a lo largo de más de 150 años, han trabajado, han participado activamente en el trabajo de los bautistas en México de diferentes maneras, en la política, en lo social, en lo intelectual. Y es muy gratificante el poder seguir compartiendo con nuestro pueblo mexicano la bendición de haber sido alcanzados a finales del siglo XIX y que todavía las nuevas generaciones puedan seguir trabajando en el Señor. No solamente la familia Barocio, sino muchas otras familias bautistas que continúan trabajando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero siempre con esa visión de futuro y siempre con esa visión de compartir y ser de bendición para nuestro país. Y finalmente, nos gustaría que nos pudieras platicar para estas nuevas generaciones que necesitamos saber sobre la historia y todo lo que va pasando, porque muchos ya no estamos conectados con toda esta historia. Entonces, ¿qué importancia tiene para hoy el joven bautista conocer la historia de los bautistas en México? ¿Qué impacto o de qué les sirve en su andar cristiano y en su caminar con Dios conocer toda esta historia? Creo que puede ser fortalecer su identidad. Si nosotros no conocemos nuestra historia, entonces estamos perdiendo nuestra identidad. Es fácil que los jóvenes puedan confundir o puedan irse con otras formas de pensar o, es decir, dejar lo que son sus raíces por no conocer de dónde venimos. Para los jóvenes, el saber de dónde vienen como familia o de dónde vienen en cuestiones personales, lo mismo en la parte espiritual. Es muy importante que un joven sepa quiénes fueron los que iniciaron este trabajo bautista en México, a qué se enfrentaron también como jóvenes, a qué situaciones tuvieron que encontrarse. Entonces, en aquel momento los jóvenes pues se enfrentaban a la persecución, se enfrentaban al no ser reconocidos y actualmente pueden enfrentarse exactamente a lo mismo en diferentes ámbitos, de diferente manera, pero si ellos saben quiénes llegaron, cómo vivieron, cómo pudieron compartir el Evangelio en un país católico, pues se podrán tener las bases para lo mismo, para tener firmes sus bases como bautistas, cómo poder compartir con los demás y seguir adelante y saber que desde hace más de 150 años ha habido problemas, ha habido situaciones como la que estamos viviendo, pero que si seguimos tomados de la mano del Señor podemos salir victoriosos y podemos mirar al futuro. Muchas gracias, Rubí. Ha sido un tiempo realmente interesante y sobre todo de aprendizaje, ¿no? Y leer este libro nos lleva a poder conocer también un poco de nuestra cultura, de nuestra historia de México, porque está todo relacionado con fechas exactas,
con situaciones exactas, en una narrativa histórica donde tú nos vas dando, ¿no?, esta pauta de poder ir aprendiendo sobre los bautistas en México. Te agradecemos este tiempo, les invitamos a que ustedes compren este libro a través de nuestra tienda www.editorialmh.mx, o también pueden hacer sus pedidos a través de los WhatsApps que van a estar apareciendo, y pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes Mundo Hispano México. Muchas gracias, Rubí, te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, bendiciones.